¿no? Pues sí, estamos en una situación francamente difícil. Yo, como es una entrevista, como siempre, ¿no? Si alguna vez me has hecho alguna, que sí, me has hecho ya más de una, yo procuro ser muy sincero. Y estamos en una situación difícil, pero no únicamente por las circunstancias económicas y por la crisis que nos ha sobrevenido y que quizá nosotros hayamos podido acuciar, ¿no? Pero es que aparte se está involucrando también en las instituciones y por lo tanto los que en estos momentos carecen de trabajo tienen unas dificultades, unas necesidades y unos objetivos que es conseguir trabajo, y las instituciones y sobre todo los ayuntamientos, que somos paradójicamente la institución que más cercana está al ciudadano y que por otra parte pues somos la institución que presta más servicios, pero que en estos momentos a nivel económico estamos sufriendo más que ninguna porque no tenemos, como tienen las comunidades autónomas, como tienen las diputaciones o como tiene el propio Estado, una financiación ya completamente arreglada. La nuestra también, pero la nuestra es a base de subir impuestos. Si los ayuntamientos, que estamos atravesando dificultades económicas, y tenemos que ser sinceros y decirlos, tenemos que basarnos única y exclusivamente con los recursos que ahora tenemos, no tenemos más remedio que subir los impuestos, porque lo que no podemos hacer es dejar de prestar servicios a los ciudadanos porque es la institución, vuelvo a repetir, más cercana a ellos. Si en un pueblo pequeño como es Estivella alguna persona tiene alguna dificultad, a lo primero que recurre es al ayuntamiento. Abrimos una bolsa de trabajo aquí que vienen, aparte de haber ido luego al INEM, pero, o al SERVEF en este caso, pero confían también en la relación más cercana, más humana, de más atención que es el ayuntamiento. Si en algún momento algún ciudadano necesita de la prestación de unos servicios sociales, es el ayuntamiento. Si en algún momento un ciudadano necesita con toda tranquilidad comunicar algo más cercano, es al alcalde o es a un concejal en el ayuntamiento. Por eso digo que efectivamente estamos viviendo esa situación. La situación es francamente difícil, no quiero equivocar a nadie, pero bueno, ponemos los medios, ponemos la ilusión, ponemos estos proyectos que pueden ser positivos o que pueden ser positivos más a la larga, pero que indudablemente ponemos toda nuestra ilusión en conseguir que los ciudadanos continúen viviendo con las mismas prestaciones que vivían antes, con las mismas atenciones, sin dejar de tener una oferta cultural, sin dejar de tener una oferta de carácter social, sin tener que dejar de una oferta de carácter deportivo, a fin de que efectivamente esto de alguna forma se lleve mejor de lo que muchas veces los ciudadanos lo llevamos, ¿no? De estos 24 años que se cumplirán para que termine la legislatura, ¿qué destacaría de todo lo que se ha hecho en el municipio? Bueno, yo siempre he dicho que de lo que más contento estoy como alcalde durante estos 24 años es, primera y principal, del comportamiento de mis conciudadanos. En el año 87, cuando yo entro de alcalde, las necesidades eran mucho más acuciantes que ahora, porque indudablemente no hay que olvidarse que en el año 79, cuando empiezan los ayuntamientos democráticos, los municipios, el 90% de ellos estábamos en una situación totalmente que veníamos de un régimen, veníamos de unas circunstancias pasadas que no tienen que volver a suceder, donde los municipios no recibían las atenciones que ahora se reciben. Vale, a partir del 79, y yo creo que eso es perfectamente constatable,
los municipios empiezan a cambiar sus caras. Los municipios empiezan a crear polideportivos, a crear casas de cultura, a tener asistencia social, a los centros de salud, ir ubicándose en aquellos sitios que el mapa lo contemplaba. Empiezan a tener una actividad social, económica y hasta incluso, o sea, cultural, social y hasta incluso económica, ¿no? Bueno, pues en algunas partes empiezan a construirse y a poner en funcionamiento pequeños parques empresariales, o me refiero a complejos industriales, ¿no? O polígonos. Vale, pues es indudable que desde el año 79 cambia. Y por eso digo que de lo que más contento estoy es que desde el año 87 la población, ya no por darme el respaldo, de lo cual estoy muy agradecido, siempre estaré agradecido de la confianza de mis ciudadanos y también, por supuesto, de la confianza de mi partido en haber siempre, bueno, de alguna forma propuesto que yo fuese el candidato a la alcaldía, y al mismo tiempo haber ido introduciendo en esos 23 años, 24 será el próximo, haber ido introduciendo en mi población caracteres nuevos que indudablemente han mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos. Y hay una cosa que eso lo ratifica. Yo ahora, cuando después de 24 años es seguro que mi cara ya es muy conocida, yo diría que excesivamente conocida para mis ciudadanos, yo diría que a veces te pasan cosas que son representativas o sintomáticas de eso que acabo de decir. Vamos a ver, una persona que ahora tenga 21 años, cuando nació yo ya era alcalde. Por lo tanto, esa persona no ha conocido que aquí no había un centro de salud, que aquí no había una casa de cultura, que aquí no habían unas escuelas nuevas, que había una guardería que era propiedad de la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, que este ayuntamiento ha adquirido y ahora ya es propiedad municipal, y hemos construido una nueva. Y a esa antigua, cuando se pueda desarrollar el proyecto, le haremos un proyecto nuevo. En esta población, los de 21 años, 18, cuando nacieron, la avenida del Azagador prácticamente estaba en obras. La parte de expansión del pueblo estaba en obras. El polideportivo se iba mejorando. El polígono industrial empezaba a crearse. Todo eso lo han conocido a una edad. Claro, por eso digo que mi cara es muy conocida. Pero claro, yo quiero recordar eso a la gente más joven, ¿no? La gente mayor seguro que lo tiene en cuenta. Porque claro, hay que decir también pues, que en la población, en el ámbito rural, en la zona agrícola, los caminos estaban absolutamente todos